Historia de la ciencia. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de la Ciencia. En capítulos anteriores pues hemos visto cómo el siglo XIX transformó nuestra visión de la vida, de la naturaleza, de la física sobre todo, ¿no? Y hoy nos adentramos en un terreno igualmente revolucionario, que es el desarrollo de la química, y ya veremos las idas y venidas que ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? En concreto, en este siglo XIX, pues nos adentramos en que la materia dejó de ser esa mezcla confusa de sustancias para convertirse en un sistema ordenado. De alguna manera era más explicable y predecible. Y nada, pues para ello contamos con Yolanda. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Preparada para este viaje por los átomos, los elementos y la energía? Preparadísima, Manu, porque como bien has dicho, la química del siglo XIX es el momento en el que la materia empieza a hablar un lenguaje nuevo, que es el de los átomos, las moléculas, las estructuras y por fin la energía. Y es aquí donde se construyen las bases de la química moderna y también, sin saberlo, los de la física nuclear y la biomedicina. Totalmente. Pues nada, vamos a ello, ¿no? Vamos a intentar ordenar un poquitito la materia como ocurrió. Y nada, durante siglos la química fue principalmente descriptiva. Hablábamos de sustancias, reacciones, colores, olores, ¿no? En el siglo XIX ocurre algo decisivo, y es que los científicos empiezan a buscar leyes internas que expliquen por qué la materia se combina, reacciona, se transforma, cambia de color. Entonces la química, que sepamos y sepa toda nuestra audiencia, que no nació de forma repentina, sino que fue un proceso largo de transformación del pensamiento humano. Comenzó con aquello que a más de uno le sonará, la alquimia, que fue el primer intento de comprender la materia y sus cambios, mezclando técnicas experimentales con creencias simbólicas y espirituales incluso, ¿no? Pasamos a la iatroquímica con Paracelso, sobre todo fue su máximo exponente, y la atención la desplazó hacia el cuerpo humano y la medicina, introduciendo pues una visión más práctica de las sustancias, de los efectos, ¿no? De si tomas algo, qué ocurre en el cuerpo. Pero bueno, fundamentalmente el gran salto llegó entre los siglos XVIII y XIX, cuando la medición, la experimentación y el lenguaje científico común pues consolidaron la química como ciencia, ¿no, Yolanda? Eso es, Manu. Durante el siglo XIX, la teoría atómica, el estudio de las moléculas, la química orgánica y la tabla periódica revelaron que la materia sigue leyes internas y estructuras ordenadas. Así que la química moderna se construyó como un conocimiento, ya sabemos, progresivo, histórico y siempre en constante revisión. Digamos que se pasó de observar cambios externos a intentar comprender la estructura íntima de la materia. O sea, la química deja de ser solo experimental y se convierte en una ciencia teórica y capaz de explicar y anticiparnos a fenómenos. Cierto, es mejor explicado imposible, y si te parece pues vamos de lleno, ¿no? Vamos a uno de esos máximos exponentes de este siglo, que fue John Dalton y su famosa teoría atómica. Y bueno, él recuperó y reformuló una idea antigua, ¿no? El átomo, esa unidad indivisible de la materia. Y fíjate que él nació en el 1766 en Inglaterra, falleció en el 1844, y en este periodo, pues bueno, de alguna manera incluyó todas estas bases, ¿no? De su teoría, ¿no? Como curiosidad de él, era daltónico, propiamente dicho el nombre no le viene que ni al pelo, y de hecho el término procede de su apellido, no sé si nuestra audiencia o tú misma lo sabías, ¿no? Y el estudio de este fenómeno, que lo hizo con tanto rigor, ¿no? Pues pidió que sus ojos fueran analizados tras su muerte, ¿no? O sea, es como alguien que de manera o de capacidad visual tenía menos capacidad, ¿no? Pues pudo llegar a todas estas formulaciones muy visuales, ¿no? Sus descubrimientos clave, ¿qué fueron? Pues formular esta teoría atómica que dio pie al paso a la teoría atómica moderna, y afirmaba que cada elemento de este planeta estaba formado por átomos idénticos, ¿no? Y ya su combinatoria llegaría un poquito más tarde. De hecho, de la mano de esto llegó la ley de las proporciones múltiples, en la que demostraba que los elementos se combinan siguiendo relaciones numéricas simples. Poca cosa, ¿no, Yolanda? Casi nada. Dalton también introdujo una idea muy revolucionaria, que fue que las reacciones químicas no son cambios continuos, como casi nada en ciencia, sino reorganizaciones de partículas discretas. Entonces, claro, siempre cuando uno tiene una idea revolucionaria surgen tensiones y límites, y Dalton defendió con
firmeza su modelo atómico, incluso cuando había datos experimentales que ya sugerían correcciones. No terminó de aceptar esa distinción clara entre átomos y moléculas, y tampoco la hipótesis de Avogadro, lo que va a provocar que parte de su teoría pues se quedara incompleta y que la química necesitara una segunda generación donde ya intervinieron tanto Avogadro como Cannizzaro para afinarla. Entonces, la reflexión más importante que podemos hacer de esto es que con Dalton la química aprende a explicar lo visible a partir de lo no invisible, que es muy importante, y también supone aceptar que la realidad material está formada por entidades que no se ven, que permiten dar coherencia a todo lo observable. Entonces, este salto conceptual va a marcar el inicio de la química moderna como ciencia explicativa. También Dalton nos va a enseñar que una teoría puede ser revolucionaria incluso siendo imperfecta. Su modelo atómico no consiguió resolver todos los problemas de la química, pero sí que permitió formular las preguntas correctas. De esta manera la ciencia avanza con ideas iniciales que abren camino, aunque veremos que van a necesitar ser corregidas y completadas por quienes vienen después, como puede ser, por ejemplo, Lavoisier y la primera revolución química. Aunque pertenece al siglo XVIII, Lavoisier es en el punto de partida imprescindible para la química del XIX. ¿Y por qué? Pues porque introdujo el principio de conservación de la masa, reformuló la nomenclatura química, haciendo posible esa comunicación científica más precisa. Por ejemplo, ¿no? Totalmente, Yolanda, qué barrido más importante, ¿no? Fíjate que me quedo con lo que has dicho antes, ¿no? De que con Dalton, ¿no? La química aprende a explicar, ¿no? A lo visible, ¿no? A partir de lo invisible, creo que has dicho literalmente, ¿no? Y es real, y a partir de ahí comenzó ese germen y ese interés, ¿no? Yo diría que la cresta de la ola por la química. Previamente había sido más la física y ahora estaba como cobrando un poco más importancia, ¿no? Y esto es verdad que lo vimos, ¿no? En el capítulo 4 con Guiomar, ¿no? Que Lavoisier transformó la química en una ciencia cuantitativa, y sin él Dalton y sus sucesores no habrían podido construir teorías sólidas. Siempre estamos viendo en toda la historia de la ciencia cómo la matematización de las teorías es lo que le da el sustento, ¿no? Siempre ese paraguas de las matemáticas, ¿no? Así que como reflexión podemos decir que esta química del siglo XIX no surge de la nada, ¿no? De alguna manera es heredera directa de una revolución pues basada en medir, en pesar, en definir con exactitud, ¿no? Que es tan propio, ¿no? De la química, ¿no? Bueno, pues si te parece vamos a hablar de Quetelet. Quizás es menos famoso, pero ya veréis la contribución, porque fue a partir del cual el que construyó, ¿no? La química orgánica, es decir, la química del carbono, y es esencial pues para todos los que nos dedicamos, hablo por mí, por ti también, entiendo, Yolanda, de la bioquímica y las ciencias más aplicadas a la salud, ¿no? Así pues, Quetelet pues, es fundamental para entender cómo y por qué el carbono ocupa un lugar central en la química, ¿no? Es como una química diferente en cualquier grado de química o de biotecnología, o cualquier grado, siempre está una química inorgánica y una química orgánica, o una química general y una química orgánica. Pues todo esto es gracias a Friedrich August Quetelet, que nació en Alemania en el 829 y falleció en 1896. Como curiosidad para destacar, según relató, la estructura del benceno se le reveló en un sueño, y el benceno es una estructura de química orgánica muy importante, ¿no? Y fijaos que lo que imaginó una serpiente que se mordía la cola. El benceno es como una estructura cíclica, pues, a ver, no recuerda nada a una serpiente, pero fíjate tú cómo se inspiró, o cómo eso fue su clic para comenzar a establecer estas teorías, ¿no? Estableció una cuestión muy importante, que es la tetravalencia del carbono, ¿vale? Las valencias indican cómo se combinan los diferentes átomos, y el carbono, pues, para que lo entendamos, tiene capricho, ¿no? Por determinadas moléculas, ¿no? Sobre todo de hidrógeno, de oxígeno y otros compuestos, y es gracias a esto, ¿no? Propuso estructuras moleculares explicando cómo se enlazan los átomos en términos generales, y tuvo relación con químicos de la época, que esto es un melón que si quieres podemos abrir también, pero Quetelet fue coetáneo e interactuó con otros grandes químicos, como fue Cannizzaro, como tú muy bien has comentado antes, y que ahora veremos un poquito, y Dmitri el nombre Estela es Mendeleev, nunca lo digo bien, pero creo que me ha salido, sí. Y participa, sí, ¿no?
Y él participó en un congreso que fue muy importante. Siempre a nivel de ciencia se hacen congresos, ¿no? Para poner en interrelación y poner en común todas estas teorías, ¿no? El congreso de Karlsruhe, que fue en 1860, que fue el mismo en el que Cannizzaro logró difundir con éxito la hipótesis de Avogadro, que fue como la segunda revolución química. Y hemos de decir que Kekulé pues no se llevaba bien con todos ellos. Digamos que fue una figura muy influyente, también controvertida. Tuvo conflictos con otros científicos como Cooper, en el que pues bueno, el centro del conflicto era que él parecía ser que había propuesto antes ciertas teorías o ideas estructurales que Kekulé no, y claro, el que uno lo cite, el otro no lo cite, pues tú sabes, ¿no, Yolanda? ¿No? La que se puede liar ahí, ¿no? Lo que suele pasar, sí que es verdad que gracias a él la química orgánica deja de ser una colección de sustancias para convertirse en una ciencia estructural, cada uno lo que es. Y podemos hacer una muy buena reflexión, y es que con este científico la química empieza a pensar en términos de forma y estructura. Comprender cómo se organizan los átomos se vuelve tan importante en este momento como saber de qué están hechos. Entonces, anticipándonos al papel central de la estructura en la bioquímica y la biología molecular, nos recuerda también que la ciencia no avanza solo con datos, sino también con modelos que permiten imaginar lo invisible. Entonces, al introducir la idea de estructura molecular, cambió para siempre la manera de pensar la química. Su historia nos va a mostrar también que el progreso científico es humano, que el progreso científico humano está hecho de intuiciones brillantes, de debates muy intensos y de esas tensiones de las que hablábamos personales, pero guiado al final por la capacidad explicativa de las ideas. Cierto es, totalmente, mejor explicado imposible, ¿no? De hecho, claro, esto ya es el germen de lo que vamos ahora. A mí me apasiona esta parte, no sé a ti, que es ya cuando apareció Avogadro en el mapa y Cannizzaro, y veremos por qué van de la mano uno y otro, y fue como un consenso molecular, es decir, aquí, a partir de aquí, pues Avogadro propuso una hipótesis muy sencilla pero profundamente revolucionaria. Marca la segunda revolución de la química y la química como la conocemos a día de hoy. Digamos que Amedeo Avogadro nació en 1776 en Turín, en Italia, falleció en el 856. Como curiosidades de su vida, en realidad pues se formó como jurista, no como científico, y cambió de rumbo ya en la edad adulta. Por otro lado, era una persona pues muy reservada, poco dada a la polémica, lo que contribuyó a que su trabajo pasara desapercibido durante muchos años. Y es ahí donde tenemos que poner el foco, porque su hipótesis fue ignorada durante décadas y solo se aceptó plenamente gracias a Stanislao Cannizzaro, ¿vale?, quien cogió ese testigo y supo darle el lugar y la cabida a su maestro, y más que maestro, a su coetáneo que marcó su antecesor, ¿no? Digamos que Avogadro nunca supo la importancia real que tendría su idea, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que su aporte clave es que volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones contienen el mismo número de moléculas. Y eso, digamos, nos da pie a una reflexión, y es que Avogadro nos recuerda que una idea puede ser correcta y aún así llegar demasiado pronto para la época en la que se pudiera llegar a comprender o integrar, ¿no? Su trabajo muestra, bueno, aparte de que era un adelantado a su época, ¿no?, cómo la ciencia no avanza solo por la genialidad individual, sino cuando una comunidad está preparada para comprender y aceptar nuevas propuestas, ¿no? Y la química, en este caso la química moderna, se construyó en parte gracias a una hipótesis que tuvo que esperar a su momento adecuado, ¿no? ¿Qué te parece, Yolanda? Así es, creo que la ciencia está compuesta de grandes visionarios que en su momento pues no tuvieron el reconocimiento que hoy en día se les atribuye. Por ejemplo, tenemos Cannizzaro, espero que estemos diciendo bien su nombre, el señor recuperó esa hipótesis de Avogadro y la difundió en los congresos científicos, pues logrando así ese consenso que le faltaba. Y este señor, Stanislao, que nació en 1826 en Palermo y murió en 1910, la verdad que tuvo una vida bastante extensa.
¿Cómo se llevaban Avogadro y Cannizzaro? Bueno, pues en realidad es que no llegaron a conocerse personalmente, porque Avogadro murió en 1856, Cannizzaro tenía 30 años, no hay constancia de que hubiese encuentros personales, ni correspondencia, ni colaboración directa. Entonces aquí viene lo interesante, la magia de la ciencia, ¿no? Porque Cannizzaro admiraba profundamente el trabajo de Avogadro, consideraba que su hipótesis había sido malinterpretada e injustamente ignorada, y en 1858 lo que hizo fue publicar un texto clave, Suntorum Corso di Filosofia Chimica, donde explicó claramente la hipótesis de Avogadro, resolvió la confusión entre átomos y moléculas y la conectó con datos experimentales sólidos. Y fue en ese congreso que tú también has nombrado, 1860, donde Cannizzaro repartió su trabajo entre los químicos europeos. Entonces fue a partir de ahí donde la hipótesis de Avogadro fue aceptada de forma generalizada. Fíjate, podemos decir que esto nos recuerda que una idea puede ser correcta y aún así estar ignorada durante décadas. Entonces la ciencia avanza cuando estas teorías se encuentran, como tú muy bien has dicho, el contexto adecuado y una comunidad que esté dispuesta a aceptarlas y a reorganizar el conocimiento. Totalmente. Fíjate que esto ya marcó, ¿no? Hemos ahondado tanto porque es interesante, ¿no? Esa interrelación. Muchas veces se le da o se le atribuye el éxito a Avogadro, por supuesto, ¿no? Pero su impulsor, su potenciador, ¿no? Creo que también es digno de ser ensalzado, ¿no? Claro, total. Y es totalmente, ¿no? Y eso pues nos lleva al siguiente de los exponentes que queremos destacar, que es Mendeleev, y hablamos del orden de los elementos, ¿no? Este investigador, Mendeleev, que nació en el 834 en Rusia, en Tobolsk, que tengo un amigo de por allí, y falleció en 1907, sí que es cierto que en estos años fue el que llegó a plantearse siquiera Vale, había muchos descubrimientos científicos en torno a la química, todos estos elementos nuevos, había como una especie de carrera a ver quién caracterizaba nuevos átomos, ¿no? Pero había que ordenarlos, ¿no? Y había que ordenarlos acorde a unos criterios científicos, ¿no? Y es por tanto por lo que su mayor hito científico fue la tabla periódica, ¿no? Organizó la misma según los elementos, según las propiedades. La tabla periódica, de hecho, se estudia desde educación secundaria, bachillerato, a cualquier carrera científica, porque forma parte de lo básico, ¿no? Desde la nutrición hasta cualquier fármaco, ¿no? O cualquier enfoque, ¿no? Entonces, bueno, él predijo la existencia y características de los elementos aún no descubiertos, que eso es súper interesante destacarlo, porque tenía grandes dotes para la química. Y tiene aproximadamente a día de hoy 157 años de historia lo que es la tabla periódica como tal, ¿no? La presentó por primera vez en su versión más reducida en 1869 y, claro, de alguna manera, aunque tiene más de medio siglo, pues esta tabla no está cerrada, ¿no? Ha ido cambiando con nuevos elementos, nuevos criterios de ordenación, avances en la física atómica o química física, que es un área muy, muy ligada a esto, y es un ejemplo perfecto de conocimiento científico, histórico, dinámico, revisable. No es una verdad fija, porque realmente, si lo pensamos, esa tabla periódica lo que explica es los elementos que encontramos en este planeta Tierra, y hay algunos que son, digamos, de síntesis artificial, pero quizá en otro planeta hubiera otros elementos que todavía no conocemos, ¿no? Eso es. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que la tabla periódica es una herramienta histórica viva que ha evolucionado y seguirá evolucionando con cada descubrimiento nuevo. Por lo tanto, podemos decir que Mendeleev demuestra que clasificar no es un ejercicio arbitrario, sino una forma más profunda de comprender la naturaleza. ¿Qué pasa? Que al ordenar los elementos, reveló patrones ocultos y mostró que el conocimiento científico se puede anticipar al futuro. Mira qué interesante, ¿no? Su tabla no es solo un resumen del conocimiento químico, sino una herramienta predictiva que mostró que la materia sigue siempre unos patrones ordenados. Entonces, con él, la química dejó de ser un inventario de sustancias para convertirlo en una ciencia capaz de anticipar lo desconocido, y así pasaríamos, por ejemplo, a Röntgen, que no sé si lo pronuncio bien, y los rayos X, porque este señor fue muy interesante, a la par que muy generoso, ¿no?
Es un señor que nació en Alemania en 1845 hasta 1923 y que descubrió los rayos X, ¿verdad, Manuel? Totalmente, él descubrió los rayos X de una manera muy, muy inesperada, ¿no? Si quieres, cuéntanos un poquito. Pues el hallazgo que tuvo permitió, esto en medicina es interesantísimo, permitió ver el interior del cuerpo humano. Entonces, desde ese momento transformó la medicina diagnóstica completamente. Se cuenta que era una persona muy reservada, que no le interesaba la fama y que no quiso patentar los rayos X, fíjate, convencido de que ese descubrimiento podía beneficiar y de qué manera a toda la humanidad. Entonces, que otra de las cosas que hizo fue donar el dinero de su premio Nobel de Física en 1901 a su universidad, y era una persona muy prudente que al principio no quiso anunciar ese hallazgo hasta estar completamente seguro de que lo que había observado era lo que realmente veía. La verdad que me parece fascinante este descubrimiento. Cierto es, de hecho ese descubrimiento, si me lo permites, mostró que la ciencia podía ver más allá de la superficie, ¿no? De nuevo hacemos esa alusión al estudio de lo invisible, ¿no? Revela las dimensiones ocultas de la realidad con un impacto inmediato en la medicina, la biomedicina, en la sociedad, ¿no? También recordó que algunos de los avances más transformadores surgen de la observación atenta de lo inesperado, ¿no? De los muchos errores surgen muchos aciertos. Yo creo que es la prueba definitiva, ¿no? Totalmente. Normalmente ya sabemos que esto es ensayo-error y el descubrimiento de los rayos X muestra cómo la investigación es fundamental y puede tener aplicaciones inmediatas, y lo más mágico es que pueden ser imprevisibles. Uno va buscando una cosa y descubre otra, así mismo lo reflexionaba él en muchos de sus escritos, y la frontera entre la ciencia básica y aplicada, pues bueno, empieza a desdibujarse de forma más clara. Totalmente. De hecho, vamos a pasar al último de los bloques que pudiéramos tirar una tarde tú y yo aquí hablando, estoy convencido, sí, que es sobre Becquerel y los Curie. Vamos a hablar de la radiactividad porque Röntgen marcó un poco este avance, ¿no? Con respecto a todo esto, ¿no? Con su inicio de descubrimiento de los rayos X, porque está muy ligado, ¿no? Digamos que Becquerel descubrió que ciertos materiales emitían energía de forma espontánea, ¿no? Estudiar esa energía, la magnitud, etcétera, pues eso es lo que dio pie, ¿no? A todo este estudio de la radiactividad, ¿no? En la física nuclear o químico-física nuclear, porque ahí está la frontera, ¿no? De qué es física y qué es química, y bueno, en este momento se atribuyó un poco más a la física, pero que también es química. Entonces, Henri Becquerel, que nació en el 1852 en París, en Francia, y falleció en el 1908, como experimento más notable, ¿cuál fue? Pues obviamente el descubrimiento de la radiactividad. Y tras ese descubrimiento de los rayos X por Röntgen en el 1895, claro, muchos científicos se preguntaron, ¿podrían algunas sustancias emitir radiación de forma natural? Y en esa pregunta hubo una especie de búsqueda de, oye, ¿qué elementos químicos de la tabla periódica que ya Mendeleev estaba constituyendo pudiéramos ver que en determinadas condiciones produjeran esta radiactividad? Así que Becquerel decidió investigar, pues bueno, fijaos lo que voy a decir, las sales de uranio, a que más de uno ya le sonará, ¿vale? Pensando que emitían rayos solo cuando absorbían luz solar, ¿no? En este descubrimiento, ¿qué fue importante? Bueno, él demostró que la radiación no dependía de reacciones químicas, sino que provenía del interior del átomo, súper revolucionario. Rompió con la idea de que el átomo era una estructura estable e indivisible, y aquí se nos abre otro melón. Y abrió la puerta, por tanto, a los estudios de Marie y Pierre Curie, que estaban por otro lado, pero bueno, de alguna manera interrelacionando en esos descubrimientos, y abrió pie a la física nuclear, a la química física nuclear del siglo XX, ¿no? Así que este descubrimiento nos recuerda que la ciencia no siempre avanza siguiendo un plan perfecto, sino que hay muchas idas y venidas, como hemos ido diciendo, y la observación atenta del error o de un resultado inesperado nos permite cambiar por completo la comprensión de la naturaleza. La radiactividad, para que lo entendamos, no fue buscada, fue reconocida, ¿no, Yolanda? Así es. Tenemos al matrimonio Curie, que todos lo conocemos y lo hemos estudiado, y a Marie Curie como un referente de las primeras mujeres que pusieron nombre a la ciencia femenina. Lo que hicieron, como sabemos, fue aislar el polonio y el radio, y demostraron que el átomo no era indivisible, sino que era una fuente de energía. Tenemos como hemos dicho antes, Marie Curie, que nació en Varsovia, en Polonia,
en 1867 y falleció en 1934. Creo que sabemos que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única persona en la historia en ganar el Nobel en 2 ciencias distintas, en física en 1903 y en química en 1901. Estamos hablando de 1900, tampoco hace tanto, ¿eh? Llegó a París sin dinero. Estudió en la Sorbona, pues bueno, como en las circunstancias, ¿no? No iba muy sobrada, tenía... pasaba frío y hambre, pues lo que había, ¿no? Pero su interés por el estudio le podían. Entonces se convirtió en una de las científicas más influyentes de todos los tiempos. Rechazó patentar también sus descubrimientos, decía, igual que hemos visto anteriormente, que la ciencia pertenece a la humanidad, un acto muy generoso igualmente. Fue la primera mujer profesora en la Universidad de París, quien se lo iba a decir cuando llegó sin dinero, y murió, fijaros, por anemia aplásica, que esto fue causado, como ya sabemos, por la exposición prolongada a esa radiación. Claro, ella no sabía los riesgos o no contemplaban los riesgos en aquel momento. Luego, por otro lado, tenemos a su marido, Pierre Curie, que nació en 1859 en París y vivió hasta 1906 y era una persona pues extremadamente tímido, cuentan, y poco interesado también en la fama. Entonces, antes de trabajar con Marie ya era un físico reconocido porque descubrió la piezoelectricidad. Sí que es verdad que murió de forma trágica y accidental, fue atropellado por un carruaje bajo la lluvia y defendió, yo creo que fue uno de los mayores defensores del trabajo de su mujer, de Marie, en una época en la que las mujeres, pues bueno, no eran muy reconocidas, ¿no? Entonces, su experimento más notable podemos decir que fue el aislamiento del polonio y el radio, y inspirados por el descubrimiento de la radioactividad de Becquerel, los Curie se hicieron una pregunta que fue: ¿y si hay sustancias más radiactivas que el uranio, ¿no? Entonces empezaron un trabajo titánico, trabajando con toneladas de pechblenda, que es el residuo de minas de uranio, en un cobertizo, pues ya sabemos que no estaba bien ventilado, sin protección. Removían, calentaban, separaban, esto durante años, y descubrieron que parte de ese material era mucho más radiactivo que el uranio. Por lo tanto, se le atribuye el descubrimiento del polonio, y fue así llamado en honor a Polonia, que es el país natal de Marie Curie. Y el radio, que es extremadamente radioactivo y que emitía luz en la oscuridad, algo que, imagínate, en ese momento les podía parecer fascinante, a la par que un poquito peligroso, también hemos de decir, y lograron aislarlos químicamente, demostrando así que la radioactividad era una propiedad atómica, no molecular. Entonces podemos decir que la importancia científica que tuvieron esta pareja fue que demostraron que el átomo no es indivisible, que se puede transformar y liberar energía, y fundaron la química nuclear y la física nuclear. Cambiaron para siempre la idea de la materia. Mira si les debemos cosas, ¿no? Entonces con ellos, con Marie y con Pierre Curie, la química y la física cruzan esa frontera tan peligrosa como fascinante, y su trabajo va a mostrarnos hasta qué punto el conocimiento científico exige de sacrificio, tanto que a ella le costó la vida, ¿no? El sacrificio, perseverancia y pues eso, a veces un coste personal. Y también nos recuerda un poco que la ciencia no es solo descubrimiento, es una gran responsabilidad, y esto ellos no pudieron anticipar, pero su legado nos obliga a asumir. Increíble cómo lo has abordado, porque al final Marie Curie constituyó una base, y además una base de inspiración para otras mujeres en la ciencia. Y tú como mujer entiendo que empatizarás más que nadie, ¿no?, en este proceso. Y fíjate que acabó, como muy bien dice, ¿no?, falleciendo de un tipo de cáncer, además muy agresivo, causado por su propio trabajo, ¿no?, su gran vocación y descubrimiento, y lo que has dicho, su gran responsabilidad, ¿no? Así que, claro, la radiactividad, entendida así, ¿no?, rompió definitivamente la imagen clásica de la materia. El átomo dejó de ser un bloque estable para convertirse en un sistema dinámico. ¿Eso qué repercusiones tendría? Pues claro, nos abre la puerta a la física y la química del siglo XX, que en muchas ocasiones van de la mano.
Por eso estamos todo el rato diciendo química nuclear, físico-química, ¿no? Son áreas muy de... Cada una es una parcela que intenta subespecializarse en algo muy concreto, sobre todo, obviamente, los especialistas, pero es muy, muy interesante. Bueno, si te parece, pasamos a la revisión final, ¿no? Y nada, vamos a decir un poco, ¿no? Un barrido de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Dalton, Avogadro, Cannizzaro, Mendeleev, Röntgen, Becquerel y los Curie, parece un trabalengua, fueron en muchos casos contemporáneos, leyeron los trabajos de otros y construyeron conocimiento de forma interconectada, ¿no, Yolanda? Claro, la química del siglo XIX nos muestra que para avanzar en ciencia necesitamos diálogo, revisión y colaboración, no por descubrimientos aislados. Este es el caso. Totalmente, totalmente. Al final, este siglo transformó nuestra relación con la materia, ¿no? Y sentó las bases de la química moderna, recordándonos pues, que comprender la naturaleza es un proceso colectivo, ¿no? Y en constante revisión. Claro, y además podemos preguntarnos, ¿fueron coetáneos los investigadores? Pues Dalton, Avogadro, Mendeleev ni siquiera llegaron a trabajar juntos, pero sí que fueron parte de una misma conversación científica y esto se extendió durante décadas. Por lo tanto, Avogadro, que fue ignorado en vida, luego fue comprendido gracias a Cannizzaro, mientras que Mendeleev sí que se apoyó en datos acumulados por otros muchos químicos, de manera que Röntgen, Becquerel y los Curie sí que fueron coetáneos y sí que se conocieron, y de hecho el trabajo de Becquerel fue el punto de partida directo para las investigaciones de Marie y de Pierre Curie, con quienes mantuvo una relación científica más cercana, aunque no siempre coincidían en esos métodos. Compartieron la convicción de que la materia escondía una energía desconocida. Así es. Entonces pudiéramos decir que la química del siglo XIX es, ante todo, pues una historia de continuidad y de colaboración. Ciertamente, ¿no? Digamos que ideas que se heredan se pueden llegar a corregir, se pueden llegar a ampliar, y todo ello gracias al diálogo entre científicos, que no vamos a desdeñar, y seguramente también hubo conflictos, pero eso hizo que se creciera, ¿no? Y se avanzara. Incluso en este avance podemos decir que cuando no se conocieron pues personalmente entre sí, ¿no? Así que nada, gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, te agradezco a ti, Yolanda, por participar en este episodio. Tu sabiduría, tu capacidad reflexiva nunca deja indiferente y ser experta en muchas cosas, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Manu. Ha sido un placer. Gracias por invitarme y permitirme también aportar este granito de arena en lo que es el conocimiento y la vida, y destacar siempre que la historia de la ciencia es algo cambiante, progresivo, que se elabora poco a poco y que desde luego siempre está influido por los contextos y esos avances de la investigación, como hemos visto entre los distintos investigadores, y teniendo en cuenta que no hay verdades absolutas, sino acuerdos válidos. Esto me parece una frase fantástica que podríamos trasladar a cualquier cosa de la vida prácticamente, ¿no? Y también para finalizar me gustaría comprender que esto lo que nos permite es transmitir la ciencia de una manera coherente, teniendo en cuenta la historia y siempre la naturaleza del saber. Así que juntos podemos hacer un aprendizaje que sea realista y que esté conectado con la vida. Muchas gracias a ti, Manu, por darme este espacio para compartir contigo. Muchas gracias. Y nada, te invito a ti y a la audiencia. Vamos a la reflexión final de este capítulo de la química, que dice así. Cuando miramos atrás y recorremos el camino del desarrollo de la química en el siglo XIX, no estamos solo repasando una sucesión de descubrimientos y fórmulas, sino que estamos observando el momento en el que la humanidad aprendió a mirar la materia de otra manera, a comprender que detrás de cada sustancia, de cada reacción y de cada transformación existía un orden profundo que podía ser estudiado y explicado. Dalton nos devolvió el protagonismo del átomo, recordándonos que la materia no se combina al azar, sino siguiendo leyes numéricas precisas, y los cambios químicos son, en realidad, reorganizaciones invisibles de partículas fundamentales. Con él, la química dio el salto de lo descriptivo a lo explicativo. Por otro lado, Lavoisier, como punto de partida imprescindible,
nos había enseñado antes que medir, pesar y nombrar con rigor era la base de toda la ciencia sólida. Su revolución química permitió que la química del siglo XIX se construyera sobre un lenguaje común, cuantitativo y verificable. Quetelet, por otro lado, nos mostró que no bastaba con saber qué elementos forman una sustancia, sino que era esencial comprender cómo están organizados. Al revelar el papel central del carbono y la estructura de las moléculas, abrió un gran camino a la química orgánica y con ella a la bioquímica y a la comprensión molecular de la vida. Avogadro nos enseñó que las moléculas existen y que su número puede relacionarse con el volumen de los gases, aunque su idea fue incomprendida durante décadas. Por otro lado, Cannizzaro, al recuperarla y difundirla, nos recordó que la ciencia avanza cuando las ideas encuentran el contexto adecuado y una comunidad dispuesta a integrarlas. Mendeleev nos ofreció una de las imágenes más poderosas de la ciencia, la tabla periódica. Al ordenar los elementos y dejar huecos para lo desconocido, mostró que el conocimiento científico no solo describe el mundo, sino que puede anticiparlo, revelando patrones ocultos en la diversidad de la materia. Pasamos a Röntgen con el descubrimiento de los rayos X y nos permitió ver más allá de la superficie, mostrando que la materia es atravesable, que la ciencia puede revelar lo invisible con consecuencias inmediatas para la sociedad y la medicina. Por su parte, Becquerel y posteriormente Marie y Pierre Curie rompieron definitivamente la imagen clásica del átomo como una entidad estable e indivisible, al descubrir que la radiactividad y aislar nuevos elementos revelaron que la materia encierra una energía profunda, inaugurando una nueva era científica que marcaría el siglo XX. Juntos, estos científicos cambiaron algo más profundo que la química, cambiaron nuestra manera de pensar la materia, rompieron con la idea de sustancias fijas e inmutables y abrieron el camino a una visión dinámica, estructurada y energética de la realidad, basada en la experimentación, la medición y el razonamiento crítico. El desarrollo de la química en el siglo XIX no fue solo un avance técnico, fue un cambio de mirada. A partir de él, el ser humano dejó de preguntarse únicamente qué sustancias existen para empezar a preguntarse de qué están hechas, cómo se combinan, qué estructura tienen y qué leyes gobiernan sus transformaciones, y cómo todo ello podía demostrarse y predecirse. Y quizás esa sea su herencia más valiosa, ¿no? Recordarnos que la materia no es un conjunto caótico de elementos, sino un sistema ordenado y comprensible. Que la ciencia no avanza por verdades absolutas, sino por preguntas bien formuladas, por observación rigurosa y por modelos que se revisan y se perfeccionan con el tiempo, estableciendo la base de la química moderna. Porque al final, comprender la materia no significa dominarla sin límites, sino aprender a leer su estructura, definir sus patrones y maravillarnos ante la coherencia profunda que conecta átomos, moléculas y energía, y saber que esto sostiene el mundo material que habitamos. Así pues, muchas gracias a todos, gracias Yolanda por acompañarnos en este episodio. En el próximo capítulo, que será el 8, veremos algo tan apasionante como los grandes bloques de la morfología, la anatomía, la evolución de las especies, áreas constituyentes, ¿no?, de la biología, que no dejan a nadie indiferente, ¿no? Y sus máximos exponentes pues fueron Lamarck, Darwin, entre otros. Así que nada, os esperamos.